La región de Aldorá, una región de misterios y leyendas, donde encontrarás Pokémon hasta la 8ª generación, nuevas misiones y muchas novedades. Todo en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy venimos con una novedad bastante grande, y es que tenemos entre las manos un juego de Pokémon en español, con 8ª generación y nuevos Pokémon, que acompañarán la aventura a nuestro personaje. Si te gustan los juegos con gráficos renovados y muy llamativos, además de personajes increíbles y muchas aventuras, podrás disfrutar durante un buen rato de este juegazo. Creo que muchos vais a disfrutar de verdad con este juego, ya que como verás, va a merecer la pena tenerlo en nuestra lista. Pokémon Visiones Etéreas es un juego de Pokémon en español todavía en beta, creado por Javi Garni. Por ahora no se sabe hasta dónde llega, ya que el autor no ha informado en el post oficial, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sí que nos dice y que podemos disfrutar ya mismo, así que, joder, ¿para qué liarnos más, verdad? Pokémon Visiones Etéreas todavía está en desarrollo, pero por lo que sé, no está abandonado. Por ello tengo mucha esperanza en ver en el futuro el juego, ya que ahora mismo es sorprendente, tanto en Pokémon, gráficos, como misiones secundarias, que al final es lo importante. La verdad que ha sido toda una sorpresa y como siempre, les traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades. Además de otros juegazos que traigo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews, y si llegamos a 500 likes habrá más sorpresitas, y además iremos siguiendo las novedades del juego, así que deja tu like, joder. Recuerdo que además algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo, me encontrarás en directo, así que vente cuando lo termines. Además de mucho contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Tienes todas mis redes sociales en la descripción, no hay ninguna pérdida, gente, además mi canal secundario y mi TikTok, que me he hecho TikToker al final. Y bueno, antes de nada este juego se va a poder jugar desde PC o Android, que luego preguntáis. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Ahora sí que sí, vamos a ver qué tenemos entre manos, porque te digo de ya que Pokémon Visiones Etéreas te va a sorprender. Empecemos con los Pokémon, que es lo que muchos preguntáis. Para empezar, diré que tendremos Pokémon desde la 1ª generación hasta la 8ª generación, con nuevos Pokémon incluidos. Además, la Pokédex cuenta con una gran cantidad de nuevas formas regionales y Pokémon, junto a 2 nuevos tipos añadidos, que serán Cósmico y Abismal. Sobre otras características y funciones, tendremos nuevas habilidades y movimientos nuevos, más actualizados a la 8ª generación. Algo que la verdad me gustó es que hay muchas misiones secundarias por hacer, algo que dará mucha jugabilidad en nuestra partida, y yo creo que al final es lo importante. Lo que sí que avisa es que en el futuro se van a añadir nuevas mecánicas, por lo que habrá que esperar para verlas en las próximas actualizaciones. Como siempre, si el vídeo tiene mucho apoyo, iré actualizando y haciendo avisos y reviews cuando tengamos más novedades, ya que si os gusta es un contenido que iremos viendo en el futuro. Ahora vamos con los gráficos, aunque como siempre los estáis viendo de fondo. Tendremos nuevos fondos de batalla, mapeados muy llamativos y muchas cositas nuevas. Lo que más me gustó de los gráficos es la iluminación, ya que hay zonas más oscuritas y otras donde se ven pasar las nubes, niebla y mucho más. Creo que este punto es importante, ya que cambia mucho la experiencia y lo hace más dinámico, y esos puntitos y detalles a mí me encantan. Y sí, toca la historia, que como vais a ver no va a ser muy larga, pero bueno, sin spoilers, gente, sin spoilers, siempre lo digo, y luego lleguéis y comentáis siempre, vais a hacer spoilers, no lo voy a ver, y es como, pero si no te hago nunca spoiler, mamón. Bienvenidos a la región de Aldorá, una región llena de misterios y leyendas, donde de un momento apareces en una playa desconocida sin recuerdos de tu pasado, donde conocerás variados personajes, lugares únicos y muchas más aventuras, en busca de los recuerdos que has perdido. ¿Estás listo para una aventura llena de enigmas por resolver? La verdad que la historia me gusta, creo que la región tiene mucho potencial
y la historia está bastante bien. Habrá que ver cómo irá evolucionando a lo largo del tiempo. Y ahora eso sí, vamos con la opinión personal, pero antes, palabrita secreta. Es que tenéis que comentar con Dragapult, poderoso, y tendrás un corazón, Dragapult poderoso. Porque eso significará que eres un maníaco supremo, y a mí me encanta Dragapult, a tomar viento fresco. En mi opinión personal, creo que tiene bastante futuro. La historia me encanta y veo que tiene muchísimos avances. Un juego en español, con 8ª generación, y muchas historias que nos acompañarán en Pokémon Viajes Etéreos. Creo que el proyecto se ve bastante bien y poco a poco se irá convirtiendo en un verdadero juegazo. Por ahora, como dije, sigue siendo una beta, algo que echará para atrás a muchos, pero aún así es un vistazo a todo lo que tiene por ofrecer. Que tenga nuevas formas regionales, Fakemon y 8ª generación creo que es buenísimo, ya que en general he visto los diseños y no son los típicos cutres, se notan muy currados y no pensarías que son Fakemon. Mucha gente se queja de eso y también lo entiendo, pero en Pokémon Visiones Etéreas no vamos a sangrar por los ojos al ver los Fakemon, ya que se ven realmente bien. Se nota un gran trabajo artístico, que aunque en personajes y demás sea bastante más simple, más estilo NDS, sí es verdad que tiene grandes detalles en el mapa y lugares que vamos a ir visitando. Y como digo, lo hacen muy dinámico, que yo creo que es la mejor parte. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, creo que tiene un gran potencial y se ve bastante bien. Puede que prefieras esperar a tener alguna beta más avanzada, pero te recomiendo probarlo para conocer un poco más sobre el juego. Luego habrá tiempo para esperarse hasta que llegue ya tú puedes esperar sentado, tú tranquilo, ¿eh? Al final todo depende de ti, pero sinceramente pienso que deberías probarlo, sobre todo si te gustan este tipo de proyectos y quieres disfrutar un rato de la nueva aventura. Tampoco se sabe cuándo habrá nuevas actualizaciones, pero esperemos que sea prontito, ya que todos adoramos estos pequeños proyectos en español. Y sí, nos encantan a todos. Like por estos pequeños proyectos en español. Y bueno, espero que te haya gustado. Si es así, deja un buen like para alguna otra reflexión o decirme lo que piensas tú. La verdad que el like ayuda. Y yo qué sé, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y eso me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, pues únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews o opiniones random, no sé cuál pondré. Así que ahí lo tienes también, ¿no? El último vídeo, seguramente ponga el último vídeo, a tomar por culo. Venga, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós! Twitter se ve muy vacío. Campos abiertos en la vida real. Sí, la verdad que muchas veces ya es quejarse por quejarse. Ya es la queja por la queja.